¿Cómo fue que empezaste a subir, ¿no? Bueno, en internet. Pues hace como, ¿qué fue? En el 2019, me parece. Bueno, yo subía, pero cosas de fotografía. O sea, bueno, fotografía propia, porque estudié fotografía en 2 escuelas. Entonces estaba muy interesado en aquel entonces, entre el 17 y el 19 más o menos, en fotografía. Entonces subía fotografía y así. Y en Facebook y en Instagram. Y luego en el 2020, a raíz de la pandemia, se me ocurrió hacer como un álbum en Facebook, donde diario empecé a subir en Facebook como un portafolio de 10, 15, 20 fotografías de fotógrafos de México y el mundo, pero fotografías sobre la pandemia. O sea, yo les avisaba, oye, voy a subir estas fotos, y ya me decían, pues sí, qué padre, está chido. Y ya subía las fotos y así fue como di de alta en un sitio en Facebook. Pero en el 2020, como ya empecé con este tema de los animales, ya dejé lo de la fotografía a un lado y ya empecé a publicar de otras cosas, y la fotografía la dejé, y a partir del 2020, ¿qué estamos? 23, tiene como año y medio, yo calculo, que empecé a subir ya cosas de animales, bueno, pues sí, de la cuestión animal. O sea, tiene como año y medio, yo calculo, pero ya como más seguido, tiene como este año, yo creo, no, un año, como un año, calculo. ¿Qué es lo más difícil del contenido? Aparte de tener que nutrirte y hacer todo el resumen de... Pues el diseño. Sí, bueno, aunque ya como que ya encontré un caminito, ¿no? O sea, en cuanto a diseño se refiere. O sea, qué aplicaciones, qué programas debo usar para hacer esta cosa u otra cosa. O sea, uno se va haciendo como de plantillas, ¿no? Sí, yo creo que el diseño es lo más... Bueno, también la investigación un poco, pero bueno, a mí creo que lo más arduo lo más complicado es el diseño. O sea, por el tiempo que lleva. Porque a veces tienes bueno, yo tengo la información, pero o sea, buscar las imágenes, las fotografías, o hay veces que me tardo mucho en encontrar como la imagen adecuada, en cuanto a resolución o simplemente en cuanto a la temática, pues. Entonces sí, tardas pues un rato en encontrar. Por eso yo creo que el diseño es lo más complicado, bueno, para mí. ¿Y cómo es el recibimiento de la gente que te sigue? Porque a veces, es que siento que a veces en las redes sociales, a menos que la gente te siga por el contenido que creas, te tienen como que recibe notificación cuando publicas algo, ¿no? Y hay quienes no, y te ven, le dan like, lo leen, o lo ven por encimita, y hay quienes solamente scrollean, ¿no? Como que pasa. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente respecto a lo que tú haces? Pues yo creo que como en todo hay que perseverar. O sea, digo, hace un año y medio o más, pues no, el recibimiento era muy poquito, ¿no? Pero, o sea, muy poquito me refiero en cuanto a las reacciones. Pero con el tiempo, pues ya supongo que, bueno, no supongo, pues ya hay muchas más reacciones, me refiero a más gente a la que le llega este contenido. Y en general creo que ha sido un buen recibimiento. Sí, creo que sí. ¿Y qué cosa crees que es lo que más le llama la atención cuando publicas? Porque hay algo que notas, ¿no? Que dices, a la gente le llama más la atención esto. ¿Qué es lo que más le llama la atención y por qué crees que sea que es lo que más le llama la atención? Pues yo creo que lo que más le llama pues es la fotografía, ¿no? Las fotografías y los videos, y generalmente
pues de perros y gatos, ¿no? Ya. Es lo que más, como que está siempre en el primer lugar en cuanto a reacciones. Pero también hay muchas reacciones y muchos comentarios a favor, por ejemplo, cuando hay casos muy emblemáticos de maltrato. O, pues sí, como lo de la orca Lolita, que hace un mes falleció. Digo, casos por el estilo que conmueven, ¿no? De algún modo, incluso a una persona que solamente habla a favor de los perros y los gatos, pues también se ve conmovida por casos como el de Lolita. Entonces, pero sí, por lo general creo que cuando hay fotografías, cosas relacionadas a perros y gatos, es lo que más mueve a la mayor parte de la gente. Es porque son unas especies muy cercanas, ¿no? O sea, Sí. se puede decir. Sí, es la más cercana en cuanto a intimidad que tenemos con ellas, o sí, vínculos emocionales. A mí me sorprende mucho lo que platicábamos hace rato de las Sí. chinches, porque yo considero, cuando alguien me llega a decir que por ejemplo, una casa, ¿no? Cuando Ajá. alguien la compra, pues en realidad está pagando temporalmente, porque tarde o temprano nos vamos a morir, por un pedazo de tierra que es de ningún ser, ¿no? Ni siquiera, considero yo que a veces cuando dicen es que ahí viven las demás especies, tampoco son dueñas, desde mi perspectiva, ¿no? Somos Sí. habitantes, pero me cuesta mucho que sí anteponemos a la humanidad ante las demás especies, y a veces a mí me pasa porque yo no muevo a las arañas, ¿no? Si yo las veo ahí, yo no las muevo, solamente quito las telarañas, pero ahí las dejo, Sí. a veces las saco. Pero me doy cuenta que todas nuestras acciones siempre llevan a algo. No sé si para bien o para mal, pero sí nos llevan. Todas nuestras acciones tienen repercusiones, siempre, ¿no? Aunque parezcan neutras, siempre van a tener un efecto. Sí. Y un cuestionamiento que yo siempre tengo es sobre las arañas y las moscas, ¿no? Ahora he visto muchos videos donde hay quienes adoptan arañas, unas arañas pequeñitas, ¿no? Y a mí me cuesta porque también con las demás especies, que en este caso sean caninos y felinos, que se les alimenta con partes de otros animales. A mí me cuesta mucho porque yo mi postura es que no deberíamos tener mascotas, entre comillas, o animales de compañía, no deberían existir. Y de hecho, una parte de mí quisiera que desaparecieran, no en el sentido de que las matemos o las eliminemos, sino en el sentido de que dejemos de... Pero siempre pienso que esas acciones que hacemos, a veces se habla de que hay un equilibrio, ¿no? Con las demás especies que viven en un ámbito salvaje o natural, y que si atentamos contra unas va a pasar otra cosa. Pero pienso, ¿qué tan natural ahora es que haya animales de compañía y que si desaparecieran también afectaría todo lo que hay de fuera? ¿No? Porque si no afectaría, yo creo que afectaría, pero si no afectaría, pues podríamos decir, hay que eliminar a todas las especies que consideramos de compañía. ¿Tú cómo consideras esto? Porque al final, son varias cosas, me estoy enredando yo, pero ¿hasta qué punto nuestras acciones tienen un impacto grande, ¿no? Tanto con los animales de compañía como con los demás insectos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño había hasta lluvias de insectos, ¿no? O sea, te estoy hablando hace 30 años. Y ahora es raro ver un escarabajo. Muy raro, tienes que ir a ciertas zonas alejadas de la ciudad. Pero yo recuerdo que antes en la ciudad había escarabajos, ¿no? Recuerdo una vez, no sé por qué, pero hubo una lluvia de escarabajos. No sé por qué pasó, pero recuerdo que hubo una lluvia de escarabajos. Entonces nuestras acciones atentan contra las demás especies. Y no lo vemos porque son diminutas, pero si fueran perros y gatos los cuales desaparecieran así de golpe, nos sacaríamos de onda. Pero entonces, ¿hasta qué punto nuestras acciones, sean neutrales o no, podemos decir, ok, hay que cortar de golpe con las demás especies? O hasta qué punto podemos decir, sí quiero preservar esta, a pesar de que su naturaleza depende de que consuman otras especies? Pues, híjole. Por ejemplo, el tema del alimento vegano, ¿no? Para
gatos y perros, ¿no? Que también es un tema, digo, yo no soy especialista, ¿no? Porque he escuchado gente que dice que es contraproducente, ¿no? Para su salud, o sea, el darles alimento vegano, y otras voces que dicen que está bien, que para su salud, pero pues quién sabe cuál sea la verdad, porque al fin y al cabo pues son, no sé, por ejemplo los gatos, más que los perros, son como depredadores natos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sería contraproducente hacer que tengan una carencia coaccionada de proteína animal. O por ejemplo, no sé, a los reptiles, ¿no? Que se les da insectos, ¿no? Para comer, como gusanos, moscas, insectos en general. Pero bueno, si pues un reptil en su hábitat natural, primigenio, pues consume eso, o sea, insectos. Entonces es lo natural. Este tema a mí me causa mucho ruido porque pienso en que los seres que han sido domesticados, como la propia humanidad, cuando tiene ciertas condiciones para estar en paz, una necesidad está cubierta, porque en este caso sería la necesidad de tener que cazar. Y lo he visto con otras especies, al menos en los videos. Digo, al final entiendo que un video es una fracción de un día, no es su totalidad. Y sé que muchos animales, en este caso los felinos, son muy de atacar, jugar, ¿no? de matar. Sí. Pero sí también entiendo que cuando las especies tienen cubiertas sus necesidades, no lo hacen, incluso conviven entre ellas. Entonces esta cuestión de que lo natural y el mundo salvaje a mí me causa mucho ruido, porque como humanidad ya no estamos ahí. Estamos con un salvajismo en el capitalismo, en el consumismo y en el producir y en el que tengo que tener más, pero no en un sentido de proteger nuestra vida, que sí en ciertas zonas, pero no proteger nuestra vida. O sea, creo que como humanidad en este mundo, al menos en Occidente, estamos en el mejor momento, se puede decir, de la humanidad. Sí. Con todas las cosas que podemos consumir, las tenemos al alcance de nuestra mano. Pero al contrario de las demás especies, todas las que son de granja, creo que están en el peor momento de su existencia, los animales de granjas, ¿no? Pero esas especies que sí conviven, como en los santuarios interespecie, siento que al tener cubiertas sus necesidades, digo, tienen su personalidad, pero al tener cubiertas sus necesidades, no buscan matar a su compañero, no buscan asesinarle, incluso se llevan algunas bien. Es mi cuestionamiento hasta qué punto la domesticación es algo benéfico y hasta qué punto no. Porque hay quienes excusan de, es que el mundo salvaje, digo, pues es que en un mundo salvaje, si tú eres mujer y un vato tiene ganas de coger, te va a violar. Y yo no estoy a favor de eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos defender lo natural de la domesticación, lo salvaje de lo no salvaje? ¿Cuál es tu punto de vista? Igual me estoy yendo muy extremista, pero... No, está bien. Digo, es un tema muy complejo porque... porque digo, hablar por ejemplo del mundo salvaje, bueno, que ahora más bien se le denomina, como dice Oscar Horta, el mundo silvestre, más que el mundo salvaje, porque la conceptualización de mundo salvaje tiene una connotación despectiva por lo general. Entonces más bien es el animal dentro de su mundo, dentro de su hábitat, que participa de lo silvestre. Es decir, en la jungla, en la meseta, en el desierto, en la montaña. Y yo creo que, digo, es un tema muy complejo. Un estudioso de esto es el español Oscar Horta. Él ha escrito varios libros y muchos ensayos, se puede encontrar muy fácilmente en internet sus escritos. Y también está en Instagram, en Facebook, en YouTube. Hay muchas pláticas, conferencias que él da precisamente sobre este tema, que es un tema pues todavía
inacabado. ¿Qué tanto debemos o podemos intervenir como humanos en el mundo silvestre y en el mundo animal silvestre, ¿no? O por ejemplo, incluso si es moralmente correcto darle a un camaleón insectos, ¿no? O no sé, a un cocodrilo patos. O una serpiente ratones. Ajá. Hay muchísimos ejemplos. ¿Eso es especista? ¿Es antiespecista? ¿Cómo se le puede denominar? Porque, digo, en su hábitat el cocodrilo pues va a comerse incluso hasta una vaca, ¿no? Y pues es su forma natural de ser, de actuar, de convenir ante la naturaleza, ante el medio natural que le rodea. Pero pues siempre el ser humano quiere intervenir en todo. Entonces es ahí donde el ser humano pues con su intervención se hace bolas a sí mismo y hace bolas a los medios, ¿no? Animales o naturales que suele tocar. Entonces yo creo que es un tema como hasta la fecha inacabado, porque no hay como una postura determinante en cuanto al deber ser en el medio silvestre de los animales. Y eso me causa mucho ruido porque en verdad yo a veces siento, no sé si se puede decir esta cuestión no recuerdo ahora la palabra, pero después viene la palabra Salvador, el complejo de Salvador. Porque en realidad me doy cuenta que yo no conozco todas las necesidades. Laura Sainz, ella de Veganizando tu vida, sí. Ella decía sobre esta cuestión de que puede que nuestro activismo ni siquiera sea efectivo para las demás especies, ¿no? Que estamos haciendo todo mal. Porque somos la única especie que actúa hablando por otro colectivo, ¿no? Que no es su propio colectivo. Yo le decía a ella que es nuestro colectivo porque somos seres sintientes, ¿no? Seres que sienten emociones, sensaciones, es mi colectivo. Pero lo que es cierto es que no sé qué es lo mejor. O sea, y eso es algo que a mí me causa un conflicto porque digo, no sé si lo que estoy haciendo está bien, no sé si lo que estoy haciendo es lo mejor. Y es un dilema porque por lo menos sé que quizá hacer cosas, no tengo ni la obligación ni el por qué. Pero dejar de hacer creo que sí es una obligación, como dejar de hacerles daño, por ejemplo. O sea, no es como que sea mejor que yo me los coma, que yo los torture, que yo les quita sus crías. O sea, creo que eso no es lo mejor. Eso sí estoy completamente convencido. Que es mejor dejar de hacer que hacer. Sin embargo, el dejar de hacer también es una acción. Entonces a mí me causa mucho ruido y mucho conflicto el saber que si lo que estoy haciendo es lo correcto, porque mi idea es, no estoy diciendo que esto sea mi postura y que tengamos que hacerlo, pero me he dado cuenta que cuando las especies sí son domesticadas, nos llevamos mejor. Pero también me doy cuenta que si en esa domesticación no hay un cuestionamiento, solamente es repetir. O sea, no matamos porque nos obligan directamente en las leyes a no matar. Pero hay un chingo de personas en la calle que cuando están enojadas les gustaría deshacerse de unas cuantas otras personas, ¿no? Porque no hay un cuestionamiento de empatía. Y siento que a veces en las demás especies, no en todas, pero creo que en las demás especies también es como tengo cubierta esta necesidad, no tengo necesidad de matar. Que es el mismo ejemplo. Igual es una postura muy estúpida de mi parte como humano querer moralizar a las demás especies, pero también creo que es una postura muy estúpida de mi parte creer que la humanidad es divina y que tiene su propia autonomía. Para mí seguimos siendo animales salvajes, si así se puede decir, o animales, o sea, no somos diferentes de las demás especies, somos igual animales, y lo único que nos diferencia desde mi perspectiva es que usamos ropa y obedecemos leyes y tenemos un chingo de creencias implantadas por alguien más, pero no por propia convicción. Siempre he preguntado hasta qué parte esa convicción que tengo es porque en verdad la creo,
o porque me lo han implantado, tanto las creencias en seres divinos, tanto las creencias en que la realidad se basa a partir de mi tamaño, de mi escala, de lo que yo percibo, de mi forma, porque estoy acostumbrado a ver a otras personas y no a ver a otros seres. Entonces a mí eso me causa mucho conflicto como individuo, pensar que yo soy, como humanidad, el centro de la realidad, discriminando a las demás especies, porque pienso que las demás especies que cazan también es porque se sienten el centro y también cazan porque tienen esa necesidad. Entonces, a mí eso es algo que me... Sí, pues está muy cañón. O sea, ese debate, ¿no? Igual hay muchos debates, ¿no? Que como ¿no? El de qué tanto debemos o si debemos intervenir, ¿no? Por ejemplo, hay infinidad de ejemplos, ¿no? O sea, en qué medida debemos o si debemos intervenir para supuestamente ayudar. Como dijiste, ¿no? ¿En verdad ayudamos o no? O mejor dejémoslo. En verdad, si hacemos lo que pretendemos hacer, ¿estaríamos ayudando? O no. Y si no, pues mejor dejémoslo así, intacto. Pero lo que yo también, en lo que yo sí estoy de acuerdo y concuerdo es que si uno advierte pues cierta injusticia, como el maltrato animal, y uno tiene la chance de poder pues denunciarlo, pues hay que, pues no sé, denunciarlo de algún modo, no quedarse callado. Digo, no siempre, ¿no? A veces no se puede por diversas circunstancias. Por ejemplo, si atenta contra tu integridad física, el hecho de denunciar, pues digo, ya será la decisión particular, ¿no? De la persona. Pero si atenta el que tú alces la voz, pues mejor quedarte callado. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien optará por lo que mejor le convenga a su moral en ese particular instante de vida. Y sí, hay muchos temas inacabados, porque como decíamos en la plática hace rato, pues este tema es muy reciente, ¿no? Tiene pocas décadas. Que al fin y al cabo pues es un tema ético, y la ética pues es así, tiene miles de años. No sé, y más aún, como decía yo hace rato, pues quién sabe cuánto tiempo nos quede de vida a los humanos en este planeta. A lo mejor no, a lo mejor nos quedan cientos o miles de años, quién sabe. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? De que nos quedan 50 o 100 años, a lo mejor mañana. Sí, a lo mejor mañana, ¿no? Perdón, hay muchos temas que ya seguiremos platicando. Sí. Y que al final creo que mientras no le hagamos daño a los demás, creo que es lo más importante. Ya después hay un montón de cosas que yo, por ejemplo, sí soy mucho de la idea de pues no quiero defender a un león o a porque está atentando contra las emociones y las sensaciones de otro ser que también experimenta miedo, ¿no? Sí. Pero no quiere decir que lo voy a atacar, que lo voy a matar, no quiere decir eso. Sí. Y para mí es muy complicado porque digo, ¿hasta qué punto entonces puedo defender que una tribu humana o una sociedad humana mate animales? Solamente porque también es una necesidad. O sea, desde mi perspectiva, somos animales. Comas o no carne, somos animales. Y no podemos justificarnos porque siento que entonces sí estamos diciendo que estamos sobre las demás especies cuando decimos es que nosotros ya tenemos esto y esto y esto y por eso no tendremos que hacerlo. Cuando en realidad, como humanidad, no hemos sabido llevar a cabo nuestra propia divinidad o humanidad. Entonces, para mí seguimos siendo animales, no en el sentido, porque a veces se considera que cuando alguien usa la palabra animal como un insulto, ¿no? Sino que nuestra composición es ser un animal. A eso me refiero. Y tenemos muchas cosas, ventajas superiores sobre, no sé si superior o diferente, ¿no? Porque a mí me encantaría tener el sistema que tiene un murciélago, por ejemplo, ¿no? de ecolocalización, pero no la tengo, ¿no? Y la manera en que percibimos el mundo, a pesar de que es un mismo mundo, es diferente.
Sí. Pero nosotros como humanidad nos creemos superiores, e incluso entre el mismo activismo, como yo tengo que hacer esto. Entonces a veces me cuesta porque digo, pues es que yo no tengo que. O sea, y también me enojo, también soy violento, también soy agresivo si me atacan. Pero hay una parte de mí que me hace decir, no quiero esto. Me está impulsando, pero no lo quiero hacer. Entonces me detengo, hay una abstención de por medio. Siento que es una diferencia que tenemos a veces con las demás especies. No sé si sea correcto o incorrecto, pero la noto. No en todas las personas, pero... Sí, hay, como decíamos hace rato, pues sí, bueno, yo decía, en todos los ámbitos hay, pues hay gente valemadrista, o digo, en relación a no tener empatía con los demás humanos. No sé qué tan válido, he pensado mucho qué tan válido es eso, ¿no? Digamos, hay gente que es muy empática, o por lo menos así parece, por medio del ejercicio de hacer activismo a favor de los animales, pero por otro lado es muy poco empática o nada empática con los demás miembros de su especie, la humana. Y qué tan válido, y ahí va un juicio, ¿no? Evidentemente un juicio nuestro, un juicio moral, porque estamos enjuiciando a esa persona, ¿no? Su comportamiento moral en cuanto a cómo se conduce con unos y con otros. No sé, es un tema, pues al fin y al cabo un tema ético, también inacabado, creo, o sea, el comportamiento del activista. Por eso decía que habría que hacer una especie de psicoanálisis del activista, no solamente en México, ¿no? Digo, también he sabido cosas muy escabrosas de activistas, bueno, que son públicas además, bueno, unas públicas y otras no tan públicas, de activistas reconocidos a nivel internacional, cosas que hacen y que han hecho en contra de su propia especie, y que sin embargo son aplaudidos. Entonces, no sé, aplaudimos la obra del autor a pesar de que su persona sea algo completamente execrable, o unimos la obra del autor con su vida personal. Digo, es un tema, pues, que la academia diría que hay que encomiar únicamente la obra del autor, ¿no? Y su vida personal hay que dejársela al margen, ¿no? Es intocable. Y que sí, tiene razón, en algún sentido. Pero yo creo que por eso se han hecho muchas atrocidades. Por ejemplo, dicen que Hitler era vegetariano, aunque hasta donde ya se ha comprobado que es un mito, que no es cierto. Él comía carne. Pero pongamos que hubiera sido vegetariano o incluso vegano. Entonces podríamos decir, en ese hipotético caso, Hitler tenía una faceta encomiable al ser vegano y vegetariano, al proteger de este modo la vida o los derechos de los demás animales, a pesar de que hizo una faena sangrienta en contra de miles o cientos de miles o millones de seres humanos. ¿Cuál tiene más valor? Digo, es la extrapolación a un grado superlativo, ¿no? Este ejemplo de Hitler. Pero como este ejemplo, pues hay muchos otros, ¿no? Trasladados a la vida cotidiana que nos rodean comúnmente. ¿Qué tan unidos pueden estar o vinculados moralmente la vida la vida de un individuo, la vida personal, con su obra o con su vida profesional, digamos? De algún modo pueden estar vinculados, o de plano hay una decisión completa, absoluta e ineludible. ¿Quién sabe? Sí, hay muchas cosas que como dices, yo pienso mucho en cantantes, ¿no? A mí me gusta mucho su música, pero pues eran unos misóginos, homófobos, y pues me gusta su música, me quedo con eso. Todo lo demás siempre lo voy a repudiar, pero es también entender por qué era así.
para no repetir, pero yo intento separar. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.